Buenos días. Hoy voy a hablarles sobre un tema que últimamente nos ha causado mucho revuelto, por lo menos a la sociedad colombiana. Este es el tema de los uniformes. Principalmente, quiero hablar de qué malestar causa el uniforme, por lo menos en la cultura educativa de Colombia. Y en este caso me referiré principalmente a las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Para tener en cuenta, muchas de las instituciones, por no decir la mayoría de ellas, utilizan uniformes escolares. ¿Qué causa esto? Ya lo veremos en los argumentos, pero quisiera contarles. En primer lugar, podríamos hablar que el uniforme fue creado en su primera instancia luego del comunismo. Las instituciones educativas, con el ejemplo de Europa, empezaron a ver como una necesidad de igualdad tanto en las costumbres, en las prácticas, en la enseñanza y hasta en el mismo estilo y prendas de vestir de los estudiantes eran necesarias para que todos ellos pudieran tener un desarrollo óptimo en la civilización, o por lo menos en la civilización colombiana. Pero hemos visto, ya después de 2 o 3 siglos desde que acaba el comunismo y comienza todo este ideal de neoliberalismo, de educación, de escepticismo y conocimiento, que los uniformes no están cumpliendo su función actualmente. Hemos visto muchos casos en Colombia y en estas 5 ciudades que yo les menciono, en donde los uniformes lo único que hacen es causar malestar. Muchas tutelas se han presentado, muchas inconformidades y mucho bullying, por decirlo así, de parte de las instituciones educativas. Entonces voy a hablarles en primera instancia de qué posibles críticas o contraargumentos podemos encontrar ante los uniformes del colegio, o ante la moción o la idea de que deberían restringirse, de que ya no deberían existir más. En primer lugar, vamos a hablar del primer contraargumento. Este habla o dice, se podría decir, que las personas viejas y tradicionales en Colombia dicen que los uniformes son una herramienta para que haya homogeneización, para que haya igualdad, para que no existiese una brecha inmensa entre los estratos. Como segundo contraargumento, también podemos decir que los uniformes respaldan la formación de carácter, o por lo menos de personalidad de los estudiantes. Un ejemplo clarísimo de esto es ver cómo la mayoría de los uniformes, y hablo en Bogotá porque es el único caso que conozco, los uniformes llegan a respaldar ese sentido de pertenencia que los estudiantes pueden llegar a tener para sí mismos y para con la institución. Casos de ellos es ver cómo algunos colegios en Bogotá o en Cartagena, que tienen bandas de guerras, bandas sonoras, utilizan ese uniforme y cada vez que lo utilizan, las instituciones mencionan que van a sudar el blazer, van a sudar el uniforme. Ya vamos a hablar de eso mucho después. Y como tercer contraargumento, muchos podrían decir, y podría ser quizás el contraargumento más descabellado, que los uniformes establecen las jerarquías necesarias para que la sociedad funcione. Aparte de dar igualdad, los uniformes dan esa jerarquía y esa distinción, no decirlo brecha, sino esa distinción entre las personas de lo público y lo privado, colegios públicos, distritales por lo menos en términos de Colombia, y los privados, los colegios de la élite, como se podrían catalogar así. Listo, ahora vamos a hablar del desarrollo y con ello los argumentos. Para rebatir todos esos contraargumentos que les acabo de mencionar, voy a fundamentarme en 3 puntos principales. El primero: los uniformes limitan la personalidad y la libre expresión del desarrollo de la persona y de los hábitos y costumbres de vestimenta. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas pueden considerar que el uniforme tiene un rechazo general. Entonces, ¿por qué este argumento y por qué este punto no se cambia por lo menos en Colombia? El Ministerio de Educación y los manuales de convivencia en todos los colegios hablan principalmente de que estos son los ideales perfectos que se tienen que seguir por los estudiantes para que puedan llegar a ser personas y llegar a ayudar a la sociedad en un futuro. Pero es completamente falso. Los uniformes, o el hecho de ceñirse a ellos estrictamente, ponerse unos mocasines, un pantalón de paño o también un blazer o una corbata, no permiten que la persona
se vista como necesita vestirse o como quiere vestirse. También se olvida por completo el punto de que los uniformes están diseñados para hombres, género masculino, y mujeres, género femenino. Pero estamos en el siglo XXI, en una serie de revueltas ideológicas, y nadie tiene en cuenta que en este momento tenemos una cultura y una sociedad LGTBI, y estos uniformes no permiten que estas personas o que el uniforme como tal se adapte a ellas. Es decir, por ejemplo, puedo decir que una persona que sea transexual no pueda vestirse de la manera que quiere de acuerdo al manual de convivencia por el simple hecho de estar en un cuerpo que le pertenece a un género diferente al que él tiene. Vamos a pasar al segundo punto. Los uniformes intentan homogeneizar la población, intentan volverla igualitaria, y esto es algo que quizás es una de las cosas más absurdas que se pueden ver o rebatir ante la posibilidad de que los uniformes se prohíban. En primer lugar, podemos decir que la sociedad en la que vivimos, y sobre todo en Colombia, en la latinoamericana, vivimos en una sociedad desigual, una sociedad donde la élite es una élite muy rica y donde la mitad de la población para abajo es una población muy pobre. Entonces, si los uniformes existen y todos visten de la misma manera, por lo menos con el mismo estereotipo, mocasines, pantalón, camisa y corbata, ¿cuál es la diferencia de jerarquías? Esto quizás es una falacia en mi argumento, pero es muy importante decirlo. Los uniformes no solamente intentan volver igual la población, es una población colombiana que desde su comienzo, desde su independencia y quizás antes, es desigual. Existen una clase alta, una clase media, una clase pobre, pero actualmente también estamos viendo que hay una clase mucho más pobre. Entonces, el hecho de que estos uniformes existan significa que la población se va a volver igual es completamente equívoco. Por esta razón, los uniformes deberían ser prohibidos. ¿Por qué? Para dar un ejemplo, podemos ver como en los colegios de prestigio en Bogotá, como lo puede ser el San Viator o alguno de los otros, y algunos de los colegios más distritales y públicos en Bogotá, existe el mismo estereotipo de uniforme. Pero se puede ver también como los imaginarios y los ideales, valores, tanto de los colegios como el San Viator y los colegios de alto prestigio, de élite en Bogotá, son mucho más benéficos que los otros colegios, que los distritales. Quizás ese es un imaginario equívoco, pero no podemos preponderar y poner en el mismo nivel a una persona que estudia en el estrato 6 del San Viator como alguna persona subsidiada por el Estado en el estrato 1 o 2 en un colegio distrital. Claramente las costumbres, formas de vivir, lugar donde viven y lugar donde estudian son completamente diferentes. Para terminar, el último y tercer argumento se enfoca mucho más en la represión hacia los estudiantes, la represión y vulneración a todos los derechos. Puntualmente, en Colombia podemos decir que el uniforme genera malestar en la persona, en el joven o adolescente que lo porta. Entonces vamos a decir por qué. Principalmente es un implemento o una prenda bastante incómoda para los estudiantes. Es obvio y se ha demostrado, según muchos estudios en Inglaterra y en Estados Unidos, de sociólogos, como la incomodidad de cualquier factor, puede ser hambre, comodidad tanto de las prendas o algún problema familiar, afecta directamente a la razón y a la adquisición de información de los estudiantes. En segundo lugar, también genera malestar porque no se puede portar de la manera en que los estudiantes quieren. A los colegios, a las instituciones, no les basta con el simple hecho de asignar un uniforme, sino que asignan 1, 2 o 3 para los diferentes días de la semana. Esto para el uniforme causa mucho malestar. Si se puede evidenciar, en la mayoría de colegios, puede ser públicos o privados, el uniforme de diario, el que se considera así, que son mocasines, pantalón, camisa, es muy incómodo y es diferente a portar la sudadera, que es un pantalón hilado y alguna camisa de licra. Esto es un argumento un poco
superficial, pero también afecta directamente este argumento. Finalmente, la incomodidad de estos uniformes no permiten que el adolescente o el joven que porta el uniforme se exprese libremente. Está ceñido a una serie de ideales o de conceptos que firman en el manual de convivencia. Se puede decir también, a rebatir este argumento, que los estudiantes, tanto los estudiantes como los padres, son conscientes a qué institución van a entrar cuando firman el manual de convivencia, cuando firman la matrícula año a año. Pero esto no es razón alguna. Es un fenómeno generalizado el hecho de que los uniformes generen malestar, incomodidad y no dejen expresar libremente a las personas. En efecto, se podría decir que atenta directamente no solo a la comodidad o a la integridad de los estudiantes, sino al proceso de educación, que es lo que en verdad importa. Si se evalúa y se pone un ejemplo, supongamos que una persona que estuvo ceñida durante los 11 años de colegio a un uniforme lo hizo de manera incómoda, se puede suponer que al final, en grado 11, en la última instancia de educación, fue una educación a medias, una educación donde el estudiante se preocupó mucho más por tener que portar el uniforme y portarlo pulcramente, como lo establecen los manuales de convivencia, a aprender realmente qué era lo que le gustaba y qué era lo necesario para graduarse y seguir en el ámbito académico universitario en esta ocasión. Si ponemos un ejemplo, aparte de Colombia, los demás países, por lo menos en Latinoamérica, que tienen ese ideal tradicional, tienen estaciones, o la mayoría de ellos, y ellos dan la libre escogencia a los estudiantes de portar lo que quieran, determinando la estación y el clima. Eso es algo que en Colombia tampoco se tiene en cuenta. Un estudiante tiene que usar el mismo uniforme, estemos a 30 grados o a 16 o 5 grados. Entonces tampoco tiene en cuenta las condiciones necesarias para que una persona joven, no solo un estudiante, sino una persona joven, se desarrolle, tanto como persona, porque sabemos que crecen desde los 5 a los 18, 19 años dentro del colegio, como en lo físico. En conclusión, quisiera mencionar por qué, desde mi perspectiva, los uniformes deberían ser rebatidos y negados ante cualquier institución, sea pública o privada. En primera instancia, a muchos de nosotros, o las personas que van a ver este video, nos tocó ceñirnos a un uniforme, nos tocó vivir el malestar de día a día, estar preocupándonos cómo nos íbamos a poner la sudadera o de qué manera la camisa tenía que estar planchada para que en la coordinación de nuestra institución o nuestro colegio no nos regañaran ni nos hicieran firmar compromisos. Y eso es algo que es muy generalizado. Quizás muchos pueden decir que es algo externo, es algo único, pero si podemos analizarlo bien, podemos decir que los uniformes causan malestar, no a una institución ni a una ciudad, sino a toda la población colombiana. Si nos pusiéramos a hablar del caso de las ciudades como Barranquilla, Cali, ciudades de tierra caliente, podemos ver que los uniformes también causan malestar, pero esto va mucho más allá de este video. Como conclusión, que los uniformes existan en la sociedad, por lo menos en la colombiana, causan tres cosas. La primera, que los uniformes no permiten la libre expresión de la persona, no permiten que se desarrolle libremente, tanto como individuo como un miembro social. La segunda, no permiten que el proceso adquisitivo de información se dé como debería darse. Y en tercer lugar, podemos hablar de que los colegios vulneran de forma directa los derechos. También, si nos ponemos a ver algunos casos, independientemente de que niegan la personalidad y la expresión de la persona, también en muchos colegios, sea de élite o del distrito, muchos colegios vulneran constantemente los colegios. Entonces tengamos esto en cuenta. Veamos cómo los uniformes ya son necesidad inútil de la tradición que venía de nuestros abuelos. Pero si vemos un futuro sin uniformes, podemos ver que las personas jóvenes, nuestros hijos e incluso nosotros, en algunas instituciones universitarias y colegiales, vamos a lograr desarrollarnos libremente, lograr adquirir toda la información que una clase nos puede brindar y ser nosotros mismos, que al fin y al cabo es lo más importante
que necesita Colombia hoy en día, un carácter firme y sólido acompañado de educación para que podamos crecer y desarrollarnos, porque al fin y al cabo, si tenemos en cuenta, son ellos, las personas que están sometidas a los uniformes, los que en un futuro van a permitir o a negar que Colombia crezca. Muchas gracias.